Nos damos la bienvenida al abogado Pablo Piedra Vivar. Él es constitucionalista, defensor de derechos humanos y derechos de la naturaleza. El abogado Piedra tiene una larga trayectoria en defensa de la naturaleza, ha representado a municipios, ha interpuesto también recursos de defensa de las fuentes de agua en representación de organizaciones populares. Quisiéramos preguntarle su criterio, abogado Piedra, sobre esta decisión que acaba de tomar la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de la SUAY con respecto a Quimsacocha. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todos a quienes nos escuchan por Antena 1 en este prestigioso programa. Efectivamente, ayer la Corte Provincial de Justicia de la SUAY dictó una sentencia importante que va en la línea jurisprudencial que la provincia de la SUAY ha venido teniendo, cuyos jueces muy al día y muy al tanto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la normativa constitucional han venido aplicando, a mi punto de vista, correctamente, tanto el contenido de la norma constitucional como la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. En primera instancia, el año pasado hubo una victoria en este caso, sin embargo, este juicio subió en apelación a la Corte Provincial. Hemos tenido que esperar algún tiempo, realmente ha estado un poco demorado el proceso, entendemos que sí, se tomó aproximadamente 10 meses esta sala de la Corte. Así es un tiempo demorado, esa ha sido la parte negativa de este proceso, pero creo que el resultado final, no he terminado de leer todo la sentencia, pero el resultado final me parece que está acorde con lo que la Corte Constitucional del Ecuador ha venido dictando en los últimos años. Y creo que, además, con una realidad. La realidad es que no se necesita hacer una gran investigación en el país, exhaustiva de todos los casos, para darse cuenta que la mayoría de casos de concesiones mineras en el país no han sido otorgadas garantizando lo que se denomina como el derecho a la consulta previa y el derecho a la consulta ambiental. Entonces, no debe ser ninguna sorpresa para las personas, para la gente, esta sentencia, pero dado que vivimos en un país donde la justicia a veces es un poco contradictoria, sí sorprende pues que sí viene siendo igual una sorpresa que estos fallos que están en la línea de la protección de derechos constitucionales que tiene nuestro país. La decisión de esta segunda sala de la Corte nos parece, siendo legos en derecho, bastante firme, bastante severa. Y le resumo, si es que usted no ha tenido aún la oportunidad de revisarla, abogado Piedra, en el primer punto de medidas de reparación, ordena que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe presentar en el juzgado de origen un informe completo del estado actual del Área Nacional de Recreación de Quimsacocha, con una descripción muy detallada. Abunda en las palabras descriptivas este punto 1. Como segunda medida de reparación, señala que el Ministerio del Ambiente debe presentar un informe que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua. Igualmente trae otros detalles, hace alusión además a un informe y conclusiones muy importantes presentadas en etapa EP por parte de un recordado ingeniero que trabajó mucho en el tema del agua, el ingeniero Galo Ordóñez, que usted lo conoce. Sí. En el tercer punto también habla de que se tiene que realizar la consulta previa, libre e informada, y en el cuarto que se tiene que realizar la consulta ambiental prevista. Esto es lo sustancial de la decisión de la Corte. Sí, había revisado la parte resolutiva. Me parece que, digamos, nuevamente, para quienes hemos venido estudiando los derechos de la naturaleza y los fallos de la Corte Constitucional, no me parece, digamos, una sorpresa que haya dictado esto, pero efectivamente da gusto, en verdad le digo, me da verdadero gusto que los jueces estén aplicando de manera más precisa y más concreta lo que se denominan los derechos de la naturaleza. Este caso
que en primera instancia había abordado principalmente el tema de la consulta previa y la consulta ambiental, ahora tenemos una sentencia que en su parte resolutiva, en esta parte específica que usted menciona, procura lo que es garantizar los derechos de la naturaleza establecidos en el artículo 71 y 72, y para esto son los informes que requiere a la autoridad competente. Me parece que es bastante interesante, más allá de que bueno, entiendo que la Corte podría tomar otras medidas de reparación dependiendo de lo que digan esos informes, pero ha sido clara en declarar la vulneración de estos derechos, y creo que es correcto. Creo que el país debería estar ahora, me refiero al menos a los jueces del país, viendo lo que están produciendo los jueces en Azuay en esta materia, porque sin duda alguna están creando un sendero, un camino por donde avanzar en esta línea jurisprudencial. ¿Cómo ve usted ese argumento utilizado mucho por las cámaras de la minería, por las compañías mineras, pero también secundadas, fortalecidas por posiciones de altos funcionarios del gobierno, en el sentido de mantener ese criterio de que las consultas populares no tienen retroactividad? Acabábamos de escuchar a la presidenta de la Cámara de la Minería hace muy pocos días, entrevistada en este medio de comunicación, que señalaba que 12 concesionarios que existen, por ejemplo, en el Chocó andino, podrán seguir adelante con sus proyectos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Mire, algo que no hemos conversado todavía en este caso particular es que hay un antecedente importantísimo. Bueno, a ver, en Cuenca tuvimos la victoria, digo, me incluyo yo porque creo que la victoria de Cuenca fue la victoria de todos, del caso Río Blanco. También tuvimos la victoria del caso, luego el tema de la consulta popular en Girón y la consulta popular en Azuay, y ahora la consulta popular en Quimsacocha. ¿Por qué se hace importante esta consulta popular? Justamente por el argumento que usted está mencionando, que la Cámara de Minería y el Estado buscan que no haya una retroactividad en cuanto a los permisos de operación que ya se han otorgado en términos de exploración y explotación. Es una línea argumental que a mí me parece una falacia. Creo que ante unos resultados tan abrumadores de una consulta popular como la que hubo en Cuenca, es necesario, y en Girón era necesario garantizar esto y darnos cuenta de que no existe una realidad social que permita el avance de un proyecto minero. Sin embargo, las cámaras de minería han buscado a toda costa imponer su argumento y digamos, dejar de considerar lo que la ciudadanía y las comunidades alrededor de estos proyectos digan. Lo que pasa en el Chocó andino es nuevamente esto, ¿no es cierto? Ellos afirman de que estas consultas no tienen un proceso retroactivo y por ende no hay cómo aplicarlas a futuro. Pero antes de ir a eso, por eso es que la acción de protección en Quimsacocha es contundente, es decir, ante esta acción de protección, la empresa Dondi no tiene razón jurídica para seguir operando en Cuenca, en el proyecto Quimsacocha. Hay el antecedente de la consulta popular, ahora hay la sentencia de acción de protección. No hay espacio de maniobra del gobierno ni de la empresa minera para que ellos continúen actuando en Cuenca. Lo que pasa en el Chocó andino es también una falacia. Antes de salirnos de este tema de Cuenca y Quimsacocha, abogado Piedra, si me permite, ¿qué connotaciones, qué consecuencias podría traer ese acuerdo que firmó 2 días antes de las elecciones del domingo 20 el gobierno nacional con la minera canadiense Dundee Precious Metals, entre las cuales se comprometía a dar una serie de ventajas, de estabilidad fiscal, incentivos, estabilidad en el marco regulatorio a la empresa minera en este proyecto de Quimsacocha, en la fase cristal, como le llaman, y además habría una puerta, no solamente una puerta, un compromiso de que cualquier problema tenga que resolverse con una disputa arbitral en la ciudad de Nueva York? Mire, a mí me parece que este tipo de acuerdos son acuerdos colusorios. Es decir,
existe aquí dos partes que se están poniendo de acuerdo para violar la ley. La empresa minera no puede seguir operando como si desconociera el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Ellos sabían muy bien dónde se estaban metiendo. Y los funcionarios públicos que, digamos, firman ese tipo de acuerdos tienen que ser responsables personales de cualquier responsabilidad estatal que sean generados por esos acuerdos irresponsables que ellos generaron. El ciudadano ecuatoriano no puede hacerse responsable de un acuerdo que vulnera a toda luz, digamos, los derechos constitucionales de ahí establecidos. Existía, fíjese usted, a la luz de la firma de ese acuerdo existía una sentencia de la Corte Provincial que daba la razón a los accionantes y suspendía el acuerdo, solo que la sentencia, digamos, la sentencia nunca dejó de ser efectiva, porque la apelación no suspende los efectos de sentencia de primera instancia. Entonces, lo que hizo el gobierno ecuatoriano es firmar un acuerdo para más o menos falsear el contenido o hacerle trampa al contenido de una sentencia que había sido ya dictada en primera instancia y que ahora se ratifica. Entonces, ¿qué tribunal de justicia en el mundo va a hacer valer un acuerdo que diga, nosotros vamos a firmar este acuerdo donde básicamente nos comprometemos a no cumplir la sentencia que ha sido dictada y hacer todo lo que está en nuestras manos para que ustedes sigan operando en un lugar donde no tienen la razón, no tienen, digamos, la ley, los tribunales de justicia han manifestado que ustedes no pueden seguir operando? Entonces, ese acuerdo a mí me parece que, más allá de una validez formal que pueda tener, es inejecutable, porque el antecedente es que existía una sentencia que ahora sí está siendo ratificada en segunda instancia. Y otra cosa que los concesionarios mineros tienen que entender es que la concesión minera es un derecho minero, pero que no garantiza bajo ningún concepto que se vaya a llegar a una explotación, porque previo a la explotación tienen que cumplir con todos los requisitos legales y constitucionales establecidos para la fase de exploración y la fase de explotación, entre las otras fases, pero digamos estas dos más importantes en este caso. Entonces, si es que yo, dueño del derecho minero, no logro conseguir los permisos o finalmente decido no explotar, no pueden hacerme a mí responsable, ni puedo yo hacerle responsable al Estado por no haber podido avanzar más allá de la fase en la que me quedé. Entonces, hay que entender que la persona que tiene una concesión minera no tiene el derecho absoluto de hacer minería a toda costa. Tiene que cumplir lo que dice la Constitución y tiene que cumplir lo que dice la ley. Una concesión implica un inicio, un arranque, pero tiene toda una hoja de ruta para llegar a la fase de explotación. Exacto. Si es que cualquier concesión en el Ecuador no logra obtener o cumplir los requisitos para avanzar de fase, simplemente se queda ahí. No hay nada que la ley diga es que se le tiene que dar la completa seguridad de que esta persona pueda explotar a cualquier costo. No. Entonces, lo que ha pasado con Dondi en Quimsacocha es justamente eso. Es decir, mientras ellos les dieron la concesión, hubo un proceso de resistencia que buscó hacer cumplir sus derechos a la consulta previa, que debieron haber cumplido antes de otorgarles la concesión. Y entonces, los responsables de no haber cumplido eso es primero el Estado, principalmente el Estado, pero la concesionaria también, porque la concesionaria llega, sea esta nacional o extranjera, llega al Ecuador y se presume que conoce la ley, tiene la obligación de conocer la ley y la Constitución antes de iniciar su operación. Pero si es que inicia su operación bajo el pretexto de que el Estado me va a ayudar a romper la ley, eso es colusión. Eso es un acuerdo ilegal, es un acuerdo que las partes se han puesto de acuerdo para vulnerar la ley y vulnerar los derechos, y no puede hacerse cumplir en ningún tribunal, porque se estaría pues facilitando. Y parte de lo que decide la Corte el día de ayer, que se violaron los derechos a consulta previa y consulta ambiental, fueron vulnerados, dice la Corte. Así es, porque fíjese, la Corte Constitucional ha sido clarísima. Previo al otorgamiento de la concesión, tiene que cumplirse la consulta previa y la consulta ambiental.
Si es que hay concesiones que existen hoy por hoy que no han cumplido eso, esas concesiones son nulas, porque el Código Orgánico Administrativo establece que todo acto administrativo, en este caso un derecho minero, que vulnera la ley o la Constitución, es nulo. Entonces, esa nulidad está simplemente por declararse. Entonces, lo que está pasando con estos procesos constitucionales es que las comunidades están logrando que se reconozcan sus derechos y están logrando que el derecho se cumpla en el Ecuador, ¿no es cierto? Hablando de seguridad jurídica, estamos logrando que exista seguridad jurídica porque estamos logrando que las empresas mineras, el Estado, cumpla y garantiza derechos que existían previo al otorgamiento de ese acto administrativo, que en este caso es la concesión minera. Ya, entonces, se iba a referir usted al Chocó andino. Y con respecto al Chocó andino y lo que pasó en Girón y lo que pasa en Cuenca, es que ahora, por ejemplo, la Cámara de Minería dice no es Codelco, en este caso, o quien sea el dueño de la concesión minera, ya tenía la concesión minera, ya tenía el permiso de exploración, entonces no se le aplica la consulta. Lo que han dicho los habitantes del Chocó andino y sus abogados y sus representantes han sido: si ustedes quieren seguir explorando, sigan explorando, pero ustedes ya no pueden explotar, porque la consulta fue clarísima. Se prohíbe la explotación de minería mediana, a pequeña, mediana y gran escala en el Chocó andino. Entonces, si ustedes quieren seguir gastando la plata explorando, exploren, pero ya no pueden obtener el permiso de explotación. ¿Y por qué? Porque el pueblo se pronunció, la gente se pronunció, y entonces la consulta previa, entonces el Estado está negado, en virtud de la existencia de esta consulta popular, a evitar dar cualquier permiso de explotación en el Chocó andino. Y así es como deberían entenderlo. Entonces, la Cámara de Minería tiene que ser lo suficientemente responsable para no seguir impulsando proyectos que claramente estarían vulnerando la ley. Bien, vale la pena también refrescar algunos datos históricos, abogado Piedra. En marzo del 2019, en una consulta popular minera del Cantón Girón, 87% de los ciudadanos se pronunciaron en defensa del agua. Cierto es, esta consulta popular no fue avalada por el Consejo Nacional Electoral, pero en marzo del 2021, 82% de la población del Cantón Cuenca votó a favor de prohibir la minería en el cantón. Y se han dado otras muestras desde la ciudad de Cuenca en el 2021, me parece, o 2020, si no recuerdo mal, la consulta popular de Lenin Moreno para ampliar el área de protección del Yasuní. Se lo votó en la ciudad de Cuenca con un porcentaje que se aproximó al 70%. En agosto 20, reciente, acaba de aprobarse por un 66% en la ciudad de Cuenca la pregunta por el sí, por el Yasuní. A lo que voy y quisiera preguntarle, con todas estas manifestaciones de la voluntad popular, ¿cómo un gobierno debe asumir estos mecanismos de democracia directa, la consulta popular? ¿En qué medida debe respetarlos? Más allá de las obligaciones que genera, ¿cómo debe interpretar un gobierno la voluntad popular mayoritaria en cuanto a su mandato? Bueno, la consulta de Girón fue plenamente avalada es plenamente válida, porque recuerde que lo que no pasó ahí fue que el dictamen de la Corte fue un dictamen ficto, pero el Consejo Nacional Electoral organizó esa consulta. Entonces, a lo que voy es que la SUAY, sin duda alguna, es un referente para el tema de la protección ambiental y la utilización de las consultas populares para la protección de su agua y de su patrimonio natural. Ahora bien, con respecto al tema, a los últimos resultados, lo que nos demuestra es que la SUAY es la provincia donde más aprobación tuvo la pregunta del Yasuní, ¿no es cierto? A nivel provincial no hay ninguna otra provincia que porcentualmente haya sacado un porcentaje mayor. Está Azuay, luego creo que viene Santo Domingo y Loja, que superan el 60%, que es el promedio nacional, que fue del 59%, pero lo que a nivel nacional esto significa es que el gobierno tiene que entender que la población ecuatoriana está reclamando que exista un debate público y transparente sobre la política extractiva en el país. No podemos seguir viviendo como si nada sucediera a nuestro alrededor en cuanto al tema de explotación minera. El país ha
le ha dicho claramente al gobierno ecuatoriano, y este mensaje les tiene que grabársele en la mente y en el programa de gobierno de los dos finalistas que están ahora disputando la presidencia de la República, para que el siguiente gobierno no siga siendo un gobierno que promueva el conflicto social, no siga siendo un gobierno que promueva la crisis social, sino que sea un gobierno que promueva el debate transparente, el debate democrático y la definición democrática de cómo debe realizarse esta política extractiva. Yo considero que el gobierno ecuatoriano haría bien en frenar totalmente las concesiones mineras y hacer una auditoría previa a todas las concesiones mineras que se han hecho hasta el momento, porque todas, como le digo, vulneran el derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. Y tiene que hacerse una auditoría sobre este tema y arreglar esta situación para evitar mayores conflictos sociales. Esa debería ser la respuesta responsable del siguiente gobierno. Caso contrario, lo que viviremos del siguiente año y medio será más conflictividad social y más conflicto en el país, ¿no es cierto?, provocado justamente por las concesiones arbitrarias que se entregan en los territorios sin respetar los derechos, desde un escritorio en Quito, imponiendo la voluntad desde Quito al resto del país sobre cómo debe manejarse o dónde debe realizarse minería. Quisiera preguntarle también finalmente sobre otro proyecto minero que está en marcha, un proyecto en ejecución en Ecuador, el más grande, del cual se ufana mucho el gobierno por las cifras de exportación, no tanto las de ingresos efectivos al Estado. Me refiero a la mina de cobre Mirador, en el suroriente ecuatoriano. Allí hay relaveras realmente gigantescas de 434 millones de metros cúbicos para dimensionar el mismo tamaño de la presa de Masar, de elementos tóxicos que se guardan allí. Recién el gobierno ecuatoriano, cuando acaba de ampliarse el área de explotación de esta mina en el proyecto Mirador, ha generado a través del Ministerio del Ambiente, a través de la Universidad IQIAM, un proyecto para evaluar los riesgos que implican estas relaveras con respecto al río Tundaime. ¿Cuál es su opinión sobre cómo marcha ese proyecto? Mira, Zamora en su momento, pues, Zamora es la demostración de cómo se impuso a la fuerza y a la violencia un proyecto minero, y ahora cómo se lo maneja, vulnerando todos los días la Constitución y la ley, y a través de una política clientelar que lo que ha construido es un tejido social en base que gira en torno a un proyecto minero que no es socialmente sostenible en el tiempo realmente, ¿no? Por lo que tú dices. Lamentablemente el tejido social en Zamora ha sido bastante... Tenemos un problema con la conexión con el abogado Pablo Piedra. Esperemos recuperar la señal. Estamos dialogando sobre las consecuencias de la decisión que ha tomado la Corte. Perdón. Ya, abogado Piedra, hubo un corte. Adelante. Sí, discúlpeme. Entonces, lo que yo te decía es que en Zamora el problema del tejido social, o sea, el tejido social en Zamora ha sido completamente roto. La gente tiene temor de hablar sobre la minería en Zamora, y de esta manera es la forma en que han sostenido la minería en Zamora. Y ese es más o menos la línea o el estándar que quieren imponer en todo el país. Y entonces eso no lo podemos dejar que se repita. Si bien el proyecto Mirador está en marcha y va a ser, digamos, creo yo que muy difícil que eso dé marcha atrás. Sí hay que ver cuáles han sido todas las vulneraciones que han existido en Zamora para que eso no se vuelva a repetir en el resto del país, y estar constantemente vigilante de un proyecto que ha sido continuamente sancionado por la vulneración ambiental, por vulneraciones sociales que existen ahí, que incluso ha dado paso a una economía paralela en Zamora, que ahora vive bastante de la minería ilegal, en un territorio donde hace 10 años no existía mayormente minería ilegal. Esta estaba circunscrita únicamente a lo que se conoce como Nambija, ¿no es cierto? Ahora esos proyectos de minería legal, ilegal, se han expandido en toda la provincia, causando un grave daño ambiental y social en esta provincia. Y esto justamente es lo que no podemos permitir que suceda en provincias como Loja, en provincias como Morona o en provincias como el Azuay. Porque hay que entender desde el sur, hay que entender que a nuestras provincias las están queriendo
utilizar para sacrificarlas y financiar un Estado bicentralista que destina la mayoría de sus recursos a los cantones de Quito y Guayaquil. Y que este modelo de gobierno no tiene pena en destruir estos otros territorios con tal de seguir financiando este modelo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes para evitar que esto siga sucediendo. Bien. Para finalizar, abogado Piedra, ¿cómo ve usted el momento actual que está viviendo Ecuador con los resultados de estas consultas populares, con decisiones como la que ha tomado el día de ayer la Corte Provincial de la SOA, y cuando en el mundo se está hablando intensamente de convergencia energética, hay un intenso debate sobre cambio climático con una cantidad gigantesca de mensajes que la naturaleza está dando a los seres humanos? Bueno, yo creo que más allá del tema de las elecciones generales, yo veo con mucha esperanza los resultados del Yasuní y particularmente el Chocó Andino, porque como te decía, vienen a confirmar una línea de la voluntad popular que se ha venido manifestando en otras partes del país, específicamente en el Azuay. Y creo que esto es una oportunidad para que los siguientes gobiernos y esta nueva generación de políticos que quizás podamos tener de aquí en adelante puedan empezar a transitar hacia un país con una economía más sostenible, alejada del típico extractivismo que nos ha tenido entre escándalos de corrupción, crisis sociales y crisis ambientales durante estos últimos 50 años. Creo que el Ecuador ha lanzado un poderoso mensaje al mundo, creo que este ha sido recibido y que poco a poco todavía sigue siendo digerido a nivel internacional. Estamos claros que con la decisión del Yasuní no vamos a resolver el tema del cambio climático, pero sí es una demostración específica y concreta de cómo se debe avanzar en la lucha contra el cambio climático. Y esto lo tenemos que aprovechar. Creo que la ciudadanía ecuatoriana tiene que estar muy consciente que durante estos próximos días, meses y durante el próximo año van a haber esfuerzos muy grandes por parte de la clase política tradicional en este país para retroceder lo que hemos avanzado hasta ahora en cuanto a la jurisprudencia que ha protegido a los derechos de la naturaleza, en INTAG, en Azuay, en otros, en el propio Pichincha, ¿no es cierto?, en el Bosque Protector Los Cedros, y que va a buscar retroceder, y que va a buscar votar todos esos avances, desconocer los resultados de las consultas populares para seguir imponiendo este modelo del cual han medrado la gran clase política corrupta de este país. Pero tenemos que ser conscientes de eso para evitar que eso suceda y más bien tratar de tomar esto como una oportunidad para aprovechar de construir un país distinto y mirar con esperanza el futuro y no con la negatividad con la que hemos estado viviendo estos últimos años, ¿no?, debido a las crisis de seguridad, sociales y de salud que hemos tenido. Entonces, yo solo espero que los próximos estos finalistas sean clarísimos en la situación, primero, de respetar los resultados de esta última consulta popular, pero de las anteriores también, y luego de abrir el debate a la política extractiva en el Ecuador. Espero que primero que de un lado la candidata Luisa González tenga la independencia y la claridad para evitar contagiarse del capricho de una persona que insiste y que se lo ha tomado de manera personal. Creo que los resultados del Yasuní, me refiero al señor, el expresidente Rafael Correa, que personalmente tiene este capricho de tener la razón y de querer ahora deslegitimar la consulta y hacer un fraude al resultado de eso. Y por el otro lado, también el candidato Noboa tiene que entender que está rodeado de la oligarquía ecuatoriana, que va a buscar seguir haciendo negocios como siempre lo ha hecho en este país en torno a los proyectos extractivos, y que eso pone en riesgo la paz social que estamos buscando en el país, y que ambos tienen que entender que la consulta del Yasuní, particularmente a nivel nacional, obtuvo un resultado que, sumadas las dos votaciones de estas personas, es mayor la del Yasuní que la de ellos dos. Así que espero que esos mensajes sean suficientemente digeridos por la clase debidamente procesados.
y defendidos por la sociedad, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, abogado Piedra. Gracias, que le vaya muy bien. Una linda mañana. El abogado Pablo Piedra es constitucionalista, defensor de derechos de la naturaleza y de derechos humanos. Son las 9:09.